Hola, mi nombre es Juliana, nosotras somos el Grupo F. Analizaremos un hospital y sobre este realizaremos un informe de gestión de un centro quirúrgico. El hospital que se nos asignó cuenta con 3 quirófanos que funcionan de lunes a viernes, 10 horas, y los días sábados, 5 horas. Y además cuenta con un cuarto quirófano que está disponible las 24 horas del día. En primer lugar, analizaremos el índice de ocupación de nuestro hospital. Para poder calcular este índice, debemos saber la capacidad operativa que dispone este quirófano. Para que los quirófanos sean operativos, deben disponer del personal suficiente para cada quirófano. Por lo tanto, la capacidad operativa de nuestro quirófano es de 1.332 horas mensuales. Se nos proporcionó un cronograma quirúrgico del mes de julio de los años 2019 y 2020. En dicho cronograma podemos calcular las horas ocupadas, que dependen del tiempo que el paciente permanece en quirófano. En el año 2019, la ocupación del quirófano fue de 1.154 horas, 17 minutos y 42 segundos. Y en el 2020 fue de 1.272 horas, 38 minutos y 1 segundo. El índice de ocupación se calcula con el tiempo ocupado sobre el tiempo disponible. Este índice lo calculamos en porcentaje y lo podemos ver en la tabla según especialidad. Podemos ver que en el año 2019 el índice fue de 86,66% y en el 2020 de 94,54%. Esto nos indica que el quirófano aumentó su tiempo ocupado en 7,88%. Observamos en el primer gráfico que neurocirugía es la especialidad que más ocupa el quirófano en ambos años, con un 18,89% en el 2019 y un 28,20% en el 2020, aumentando de un año a otro en un 9,31%, seguido de cirugía general, oftalmología y cirugía cardiovascular en el año 2019. Sin embargo, solo cirugía cardiovascular aumentó su ocupación en un 3,41%, las otras disminuyeron en 1,51% y 2,14% respectivamente en el año 2020. En el inciso 2 analizaremos las cirugías programadas con respecto a las no programadas. Dentro de las no programadas encontramos cirugías agregadas de emergencia y de urgencia en los años 2019 y 2020. Podemos ver en la segunda tabla que las cirugías no programadas ocupan un 24,67% del total de las cirugías realizadas en el año 2019 y un 24,13% en el 2020. Observamos que en el año 2019 solo cirugía reparadora programó el 100% de sus procedimientos, mientras que en el 2020 cirugía hepatobiliar, maxilofacial, reparadora, torácica y urológica programaron el 100% de sus cirugías. Esto nos permite ver que la programación mejoró visiblemente. También vemos que el trasplante hepático realiza el 100% de sus cirugías no programadas debido a que dependen de la disponibilidad del órgano. Veamos ahora el gráfico 2, donde observamos las cirugías de urgencia que realiza cada especialidad. Vemos que neurocirugía realizó en el 2019 20 cirugías no programadas, de las cuales 11 fueron de urgencia. En cambio, en el 2020 duplicó sus cirugías en un 42 cirugías, de las cuales 15 fueron de urgencia. En general, se realizaron en el 2019 26 cirugías de urgencia, de las 93 no programadas, y en el 2020 fueron 27 de las 97 no programadas. Creemos que las cirugías agregadas y de emergencia deben ser programadas según las necesidades del paciente para así mejorar el tiempo disponible de las cirugías de urgencia. Gracias. Mi nombre es Cintia Navarro, yo voy a hablar sobre el inciso 3 y vamos a comparar la cantidad de cirugías que se realizaron por especialidad en el periodo 2019-2020 en el mes de julio, ¿sí? Realizando la variación de producción según cantidad de pacientes, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla, ¿sí? En cuanto a la variación porcentual, sí, se puede ver que, por ejemplo, cirugía pediátrica tuvo un aumento de producción en un 166,67%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2019 cirugía pediátrica solo tuvo 6 pacientes y en el 2020 fueron 16.
Sí, lo mismo que, por ejemplo, neurocirugía. Neurocirugía tuvo en el 2019 53 pacientes y en el 2020 pasó a tener 90, ¿sí? Lo que hizo que aumentara su producción en un 69,81%. Lo mismo que cirugía cardiovascular congénita, ¿sí? En el 2019 tuvieron 13 pacientes y en el 2020 pasaron a tener 17, lo que hizo que aumentara un 30,77%. También acá podemos ver, ¿sí?, aquellas especialidades que disminuyeron su producción, ¿sí? Por ejemplo, cirugía general en el 2019 tuvo 70 pacientes, ¿sí? Y en el 2020 tuvo 47, ¿sí? Lo que hizo que su producción disminuyera un 32,86%. ¿Sí? Lo mismo que neumonología, que tuvo 16 pacientes en el 2019 y 13 en el 2020, lo que hizo que disminuyera un 18,75%, ¿sí? Y lo mismo que trasplante renal, que en el 2019 tuvo 12 pacientes y en el 2020 tuvo 9 y disminuyó un 25%, ¿sí? Ahora bien, con respecto a las horas de uso de quirófano, ¿sí?, entre los años 2019 y 2020, podemos ver la siguiente tabla, ¿sí?, que vamos a ver la variación porcentual de producción según las horas. Bien, acá podemos concluir que cirugía pediátrica, ¿sí?, aumentó la cantidad de horas de quirófano en un 177,31%, porque fíjense bien, en el 2019 tenía 9 horas 28 minutos, ¿sí?, que tenía esas horas utilizadas, y en el 2020 pasó a tener 26 horas con 15 minutos. ¿Sí? Lo mismo que cirugía torácica tenía 8 horas 37 minutos en el 2019 y en el 2020 tuvo 19 horas 45, lo que hizo que aumentara, ¿sí?, la cantidad de horas utilizadas en el quirófano a 129,06%. También tenemos trasplante hepático que fíjense que en el 2019 tuvo un 36%, tenía 36 horas, perdón, y en el 2020 ocupó 58 horas. Esto aumentó un 62%, ¿sí? Y esto también nos deja ver que al tener este aumento de horas en el quirófano, en el trasplante hepático, quiere decir que hubo un aumento en la cantidad de donación de órganos, ¿sí? También acá podemos ver las especialidades que disminuyeron el tiempo de ocupación de quirófano. Por ejemplo, neumonología pasó de 21 horas a 13, ¿sí? Es decir, disminuyó un 38,16%. Oftalmo lo mismo, tenía 135 horas de ocupación de quirófano y pasó a 107, es decir, que disminuyó 20 horas 82 minutos. Lo mismo que cirugía hepatobiliar, ¿sí? Pasó de 74 a 50 horas. Esto quiere decir que disminuyó un 31%, ¿sí? Para concluir, ¿sí?, también podemos ver una diferencia de horas de 10,25% en el uso de los quirófanos entre los años 2019 y 2020. Hola profes, ¿cómo andan? Soy Martina Álvarez y les voy a explicar el punto número 4 del trabajo práctico integrador que realizamos junto con mis compañeras. En este punto teníamos que clasificar a las cirugías según la duración. Para esto hicimos un filtro que nos permite identificar entre el 2019 y el 2020 cuáles fueron los procedimientos menores a 1 hora, entre 1 y 3 horas de duración y mayor a 3. Luego hicimos una tabla dinámica que nos permite plasmar todos estos datos y analizándolo encontramos que la especialidad que más procedimientos realiza en menos de 1 hora es la cirugía oftalmológica, seguido por cirugía general, ya que muchas veces son procedimientos de baja complejidad y con anestesia local. Entre 1 y 3 horas y mayor a 3 son liderados por neurocirugía, ya que muchas veces son procedimientos de alta complejidad. Y analizando entre el 2019 y el 2020 encontramos una diferencia de 21 cirugías en este último año, siendo las que mayor aumento tuvieron entre 1 y 3 horas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camila Sosa y les voy a explicar la consigna número 5, la cual trata sobre la tasa de suspensión sobre las cirugías programadas. En el periodo 2019 y 2020,
El hospital tenía como meta que para ambos años la tasa de suspensión no supera el 10% estimado, pero en el año 2019 la suspensión fue un 17,96%, es decir, que se suspendieron 51 cirugías sobre 284 programadas. Para el año siguiente, la tasa de suspensión aumentó un 0,7%, ya que en el periodo 2020 las suspensiones fueron de un 18,3% y se suspendieron 55 cirugías sobre 305 programadas. En ambos años, los motivos de suspensiones fueron por estado general del paciente, por falta de camas posoperatorias y por ausencia del paciente. Consideramos que para disminuir la suspensión en estado general del paciente, los estudios preoperatorios deben ser actuales para poder evaluar el estado de salud del paciente y ver si el mismo se encuentra en condiciones óptimas de ingresarlo a quirófano. Con respecto a las camas posoperatorias, sostenemos que es necesario que los procedimientos sencillos puedan ser hospitalizados y atendidos en hospital de día o en su domicilio, con el fin de disponer un espacio para procedimientos más graves, los cuales pueden ser por urgencia o emergencia, que necesiten un seguimiento de la evolución de su salud más cercano y eviten un traslado, lo cual puede deteriorar el estado de salud del paciente. Con respecto a la ausencia del paciente, consideramos que es necesario mantener un contacto con el mismo para saber sobre su estado de salud y para evaluar si va a asistir a la cirugía o no. Esto tiene como fin mejorar la programación, evitar costos financieros y evitar perder espacio quirúrgico. Por otro lado, sostenemos que para mejorar todo esto se debe implementar un protocolo prequirúrgico para disminuir la tasa de suspensión, el cual debe incluir, en primer lugar, que el paciente tenga una indicación sobre su procedimiento quirúrgico, la cual se la va a dar el profesional que va a llevar a cabo el acto quirúrgico. En segundo lugar, el paciente debe estar informado sobre su acto quirúrgico y sobre lo que se le va a hacer para poder firmar el consentimiento informado. En caso de ser incapaz o menor, lo va a hacer algún familiar. En tercer lugar, el paciente debe acudir a una cita con anestesia para evaluar el riesgo quirúrgico y planificar la técnica anestésica más adecuada para el acto quirúrgico. También poder firmar un consentimiento informado. En cuarto lugar, el paciente que ha sido introducido a la agenda quirúrgica para programar una cirugía, sostenemos que es necesario que el mismo cuente con una cama postoperatoria segura, es decir, que una vez que sale de cirugía, el paciente va a tener una cama postoperatoria en hospitalización convencional general o en casos o en caso de que el mismo pueda necesitar una cama en unidad de terapia intensiva. Por último, para evitar otro motivo de las suspensiones, es necesario que el protocolo preoperatorio establecido integre los estudios preoperatorios y complementarios indicados para comprobar el estado de salud del paciente y ahí fijar una fecha donde el mismo pueda ingresar a quirófano. En caso de que el paciente no se encuentre en condiciones óptimas, la cirugía va a ser cancelada y se va a programar cuando el paciente se encuentre con un estado de salud mejorable y pueda ingresar a quirófano. Muchas gracias. Ahora mi compañera va a explicar la consigna número 6. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Rolón y voy a pasar a exponer las propuestas que realizamos para este centro quirúrgico. Como pudimos observar en los gráficos previamente expuestos, notamos que un 4,46% del tiempo que disponemos de quirófano no es utilizado. Si bien el porcentaje pareciera ser mínimo, representa 60 horas mensuales. Además, en cuanto a las cirugías programadas y las no programadas, notamos que las primeras son las más presentes,
Por lo tanto, la propuesta para maximizar el tiempo de quirófano es realizar una reunión entre el jefe de quirófano y los jefes de cada especialidad, donde los mismos expondrán, en base a un análisis de la cantidad de pacientes que requieren cirugía, cuáles no son otorgadas por desconocer la disponibilidad horaria del servicio. De este modo, se aumentan las cirugías programadas de la especialidad que más lo requiera. Por otro lado, se presenta el aumento de suspensión de cirugías debido al estado general del paciente y la falta de camas postoperatorias. En cuanto al primer motivo, proponemos agregar este indicador a la evaluación que cada especialidad o especialidades serán las que posean la posibilidad de aumentar su programación, ya que posiblemente los pacientes se deterioren debido al largo plazo que transcurre entre la indicación de un procedimiento quirúrgico y la realización del mismo. En cuanto al segundo motivo, propondremos una reunión con el director del hospital para plantearle esta problemática y sugerirle el incremento de camas para que satisfagan la demanda de las cirugías. También observamos que las cirugías no programadas en ambos años son de un 25% de la disponibilidad del quirófano. Dentro de estas se encuentran las cirugías de urgencia. Para optimizar la disponibilidad del quirófano, para este tipo de cirugías, propondremos que las cirugías agregadas puedan en lo posible ser programadas y de este modo reducimos el uso de quirófano para cirugías no programadas. Esta propuesta debe ser coordinada por la Administración de Quirófano, quien realiza la programación diaria. Por último, a modo de conclusión, expresamos que en este trabajo pudimos observar la importancia de conocer todos los datos que son necesarios para la evaluación, la organización, la administración y la gestión de un centro quirúrgico. Como técnicas en instrumentación quirúrgica, nuestro enfoque principal se encuentra en el paciente y en la cirugía propiamente dicha. Sin embargo, para un correcto funcionamiento del mismo es imprescindible conocerlo en su totalidad. Además, consideramos que pudimos aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada y de este modo estar más preparadas a la hora de desempeñar un rol jerárquico, al cual podríamos tener acceso luego de obtener nuestro título de licenciadas en organización y asistencia de quirófano. Muchas gracias por su atención.